Género literario: parábolas. El mejor medio para conocer las profundidades del corazón o el alma de Jesús son las parábolas. ¿A qué nos referimos con esto? Erróneamente se cree que las parábolas son unas especies de historias o de cuentos o de hermosas fábulas o comparaciones que utilizaba Jesús como una especie de catequesis para explicar algo. Pero más que esto, más que un cuento, más que una fábula, más que una historia o una comparación, las parábolas son el verdadero sentir de Jesús. Jesús expresó la parábola en determinado momento para dar a entender algo que de pronto el pueblo, la gente, las personas, por estar tan cegadas, por estar tan llenas de ruidos en su vida, pues no lograban entender lo que realmente significaba la vida, lo que realmente significaba el reino de Dios, lo que realmente significaba lo que Jesús nos quería dar a entender. Parábolas. Las parábolas las podemos dividir en tres niveles. Está un nivel histórico, un nivel literario y un nivel teológico. Cuando hablamos de las parábolas en el nivel histórico, nos estamos refiriendo en aquel momento en que Jesús pronunció la parábola. A eso nos referimos en el nivel histórico. El nivel literario nos estamos refiriendo a la forma literaria en que fueron expresadas las parábolas. Fueron expresadas oralmente por Jesús. Obviamente nosotros en el Antiguo Testamento también encontramos parábolas, pero ahorita solamente vamos a ver lo que expresó Jesús a través de sus parábolas. Entonces, él las expresaba a través de la narrativa, ¿cierto? Primero se hacían en una forma oral, en el momento histórico en que Jesús la expresaba, ¿sí? Después estas fueron recopiladas con esta tradición oral, después fueron escritas, después más adelante llegaron a los evangelios. Entonces, desde el momento en que la parábola fue pronunciada por Jesús hasta el momento en que llega a los evangelios, pues van a tener muchos cambios. Entonces, ¿qué es lo que realmente se debe buscar en la parábola? Se debe buscar qué es lo que Jesús nos quiso decir en ese momento. A eso debemos llegar a la parábola, no tanto a ver como esa parte superficial o lo bonito o lo pintoresco que nos muestra la parábola, sino qué quiso decir Jesús en ese momento cuando la pronunció. Y el nivel teológico es lo que les estaba expresando. ¿Qué es lo que realmente quiere decir esa parábola? ¿Cuál es el mensaje que trae en el fondo? Entonces, por lo general, revolucionario actuar de Dios en favor de las víctimas del poder de dominio. Jesús mencionaba estas parábolas para demostrar todas estas situaciones que había de poder de dominio, de desesperanza, de hambre, de soledad, de abandono del pueblo. Jesús utilizó muchas de sus parábolas para esto, para que se cayera en cuenta de la situación política, social, económica que se estaba viviendo. Vamos a ver las características de las parábolas. Primero, es un relato elaborado por Jesús para dar respuesta a alguna situación que se presenta en el momento. Como les estaba diciendo, Jesús expresaba estas parábolas siempre que se le presentaba alguna situación, problema. Y él las expresaba desde el fondo de su corazón, no tanto haciendo como una comparación superficial, sino que era algo que se estaba viviendo o algo que Jesús había vivido o algo por lo que se estaba pasando en el momento. Las parábolas son el sentir de Jesús, es lo que en ese momento él expresaba y sentía en su corazón y quería a todo dar que la gente que estaba con él entendiese lo que él ya entendía en su corazón, esa revelación que ya Dios le había dado a él en su corazón. Segundo, es una comparación con el fin de comunicar un mensaje que en su interior quiere demostrar una problemática social, política, religiosa. Exacto, como les decía, es una comparación. ¿Y para qué se hace esta comparación? Porque realmente quiere demostrar esa problemática que hay. Jesús las hizo siempre para demostrar o que había una expresión de dominio de poder o que había en ese momento no se entendía realmente qué era la justicia o no se sabía qué es el reino de Dios. Entonces él hacía este tipo de comparaciones para que se lograra entender
una situación de carácter social, político, religioso, económico que se está viviendo en ese momento. Tercero, utiliza elementos de comparación que son tomados de la vida cotidiana: casa, el campo, el trabajo, las viñas, el sembrador, los ladrones. Jesús toma estos elementos sencillos de la vida diaria, de la vida cotidiana. ¿Para qué? Pues para que las personas que están allí, que también son personas muy sencillas, logren entender a qué se está refiriendo, a qué van estas comparaciones, para que les toque realmente la vida, porque son las actividades y las cosas que todas estas personas o hacían o veían siempre en su diario, en su diario vivir o en su quehacer. Entonces, siempre toman estos elementos tan sencillos. ¿Para qué? Para hacerla más sencilla y ya después mirar en el trasfondo qué es lo que realmente quiere darnos a entender. Cuarto, la parábola nunca narra acontecimientos irreales, fabulosos o fantásticos. Anteriormente se pensaba que de pronto la parábola era una especie de fábula o cuento, ¿no? Siempre los acontecimientos que narra son acontecimientos reales, nada de fábulas, más bien son comparaciones de la vida real. Quinto, la parábola narra hechos ocurridos o posibles de ocurrir. Siempre se narraban hechos que ya habían ocurrido, las comparaciones con situaciones que ya se habían presentado o con situaciones que posiblemente se podrían presentar. Jesús es la revelación de Dios. Bueno, la parábola nos representa prácticamente la intimidad de Jesús, lo que Jesús tenía en el fondo de su corazón, lo que Jesús pensaba, lo que Jesús sentía. Entonces, ¿qué es esa parábola? Es como la forma en que Jesús quiere darnos a entender esa revelación que él ya conoce de Dios, ¿cierto? Ya Jesús aquí estuvo, él hizo su oración, ya hizo su análisis, ya hizo su discernimiento, ya conoce la voluntad de Dios. Jesús ya es la revelación de Dios. Jesús sabe qué quiere Dios para él, qué quiere Dios para el mundo, qué quiere Dios para cada uno de nosotros. Jesús ya sabe eso. Entonces Jesús quiere, a través de una forma sencilla, demostrarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y esta forma sencilla es a través de las parábolas. La parábola permite que el lector se adentre en lo más íntimo de Jesús y capte sus pensamientos, su sentir, sus sentimientos más personales y hasta sus secretos acerca del actuar de Dios Padre, es decir, acerca del reinado de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere revelar? Ya sabemos que Jesús es la revelación de Dios. Jesús supo cuál era la voluntad de Dios, supo qué era lo que Dios quería para nosotros, para Él. Por eso vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Lo que siempre hemos comentado. Dios no quiso ser un Dios lejano, un Dios por allá en la cima, un Dios en la montaña. No quiso estar allí, abajo, con su gente. ¿Y qué quiso para toda esa gente? Pues que hubiese mucha justicia, que hubiese mucho amor, que hubiese mucha paz, que hubiese mejor dicho, todo lo contrario a lo que actualmente se vive en el mundo. Cuando vino Jesús a este mundo, se dio cuenta que el mundo estaba completamente al revés, que no se estaba haciendo el verdadero proyecto de Dios, que no se estaban cumpliendo los criterios del proyecto de Dios. Y esto es lo que Jesús quiso demostrarnos por todos los medios. Y una de las formas más sencillas que Él encontró para demostrarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros fue a través de las parábolas. Entonces Jesús a través de las parábolas nos quería demostrar cómo es que es el reino de Dios, a qué se parece el reino de Dios, ¿cierto? Entonces Él hacía esas comparaciones porque Él ya sabía, ya dentro de su corazón, Él ya sabía cómo era esto que Dios quería. Aquí vemos prácticamente lo contrario a lo que Dios quiere para el mundo, para nosotros, ¿cierto? Entonces vemos que hay desnudez, hay gente abandonada, hay gente desplazada, gente sin techo, sin lugar, sin casa, sin vivienda, hay hambre, hay enfermedad, ¿cierto? Hay mendicidad, no hay justicia, hay una falsa justicia. Las justicias de las naciones, de los países,
llenas, son una cantidad de decretos y leyes y es una falsa justicia, no es una verdadera justicia. Las cárceles llenas de presos, llenos de inocentes, el hambre. Entonces, este es el antiproyecto, esto no es lo que Dios quiere para el mundo. Jesús encontró esta revelación, Jesús encontró esto, lo que Dios quería. Esto lo descubrió Jesús, así como en su momento lo descubrió Moisés, cuando en Israel vivieron de una forma tribal en esos 250, 300 años, ¿cierto? En su momento Moisés y esa población y ese pueblo conoció lo que realmente Dios quería para todos nosotros, que lastimosamente eso se va perdiendo, pues por, el, por la ambición, por el dominio, ¿cierto? Pero entonces Jesús quiere volver a retomar eso, a mostrar qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros, que es todo lo contrario que vemos aquí. Es el reinado de Dios, son criterios de amor, de paz, de justicia, de servicio, de bondad, ¿cierto? Contrario a lo que vemos allí. Dios nos reveló todo en su Hijo Jesús y Jesús nos revela todo a través de las parábolas. Entonces, cuando vamos a leer una parábola, miremos en el fondo qué nos está queriendo decir Jesús, qué parte nos quiere revelar de esos misterios de Dios. Entonces, a eso tenemos que llegar. Bueno, ahora vamos al análisis del texto. Vamos a ver la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25, 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Bueno, entonces aquí estamos viendo que el legista pues quiso poner a prueba a Jesús. Jesús no se complica mucho en darle una explicación, sino que a través de una parábola, de una comparación, él le da a entender la misma pregunta que el legista le estaba haciendo a Jesús. Bueno, ¿qué podemos ver en este texto? Miremos las características. Primero que todo, podemos ver la parábola es un sentir, es el sentir de Jesús. Jesús está allí en medio de mucha gente que lo está escuchando, pero también hay gente que lo está poniendo a prueba, que lo está atacando, que está viendo a ver cómo cae. Entonces, Jesús a través de su sentir, de lo que él ya ha visto de la vida, de ya saber discernir cuál es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para él y para el mundo y para cada una de las personas, ya sabe cómo responderle a esta persona. Entonces le responde desde su corazón con esta comparación o con esta historia que Jesús expresa. Entonces ahí está el sentir de Jesús. ¿Qué otra característica vemos de las parábolas? También vemos los elementos cotidianos, los elementos de la vida diaria.
Aquí se habla, primero que todo, se habla de Jerusalén, se habla de Jericó, se habla de un trayecto muy común entre la gente de Israel, que iban de Jericó a Jerusalén para hacer su alabanza en el templo, ¿cierto? Para hacer sus ofrendas y sus rituales al templo. ¿Habla de qué? Habla de caminos, habla de bandidos, habla de atraco, habla de inseguridad, habla de los sacerdotes, de los levitas, habla de gente del común, habla de los samaritanos, de los extranjeros, ¿sí? Entonces Jesús toma esos elementos del común, de lo que ellos están viviendo, del vivir diario, para hacer entender con mayor facilidad a los interrogantes de las personas. Y con estos elementos, con este sentir, Jesús lo que quiso era dar un mensaje. El legista nunca se imaginó que él podía haber hecho las veces del samaritano. La parábola lleva al legista y a los que están escuchando el mensaje que está dando Jesús a que ellos analicen, a que miren realmente qué es lo que quiere Jesús. O el legista se ve aludido. A lo mejor él se dio cuenta de que Jesús quería que él fuera como el samaritano, que se portara de la manera como se portó el samaritano y no de la manera como se portaron los sacerdotes o el levita. Bueno, entonces a través de estos elementos sencillos, de estos elementos cotidianos, de esta comparación, pues Jesús trata de dar a entender un mensaje en el fondo. ¿Cuál es el mensaje? Pues de que es que no debe haber diferencias ni de clases, no debe haber diferencias sociales, no debe haber rituales, porque muchos de los sacerdotes que pasaban por allí iban hacia el templo y para ir al templo tenían que estar puros. Y si el sacerdote iba y ayudaba, al ayudar y al ponerse en contacto con un enfermo o ponerse en contacto con la sangre, ya iba a quedar impuro. Entonces, eso está diciendo Jesús, o sea, no importa nada de eso. ¿Qué es lo que realmente importa en ese momento? Lo que importa es la vida, que es lo que Jesús a todo momento quiere estar prevaleciendo, la vida. Y eso le dio a entender no solamente al legista, sino a los demás, a los que estaban allí escuchando esta parábola. Bueno, y ya como compromiso, primero, ¿qué mensaje nos da la parábola del buen samaritano para nuestra vida personal? Segundo, lee Marcos 4, 1, 9, parábola del sembrador, y responde, ¿qué elementos del género parábolas encuentras en el texto? ¿Cuál es el mensaje central que quiere dejarnos el autor? Bueno, entonces recuerden buscar bien ese mensaje. Hay elementos sencillos, pero en el fondo siempre vamos a buscar cuál es el mensaje. Imagínense cuál es el sentir de Jesús, qué es lo que Jesús nos quiere mostrar en ese momento. No olviden resolver sus preguntas en el grupo del WhatsApp. Ánimo y buen trabajo. Nos vemos.